Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Recuerde que este programa se hace cada lunes a las 10 de la noche para que ustedes tengan consejería legal gratuita. Hoy, responsabilidad médica. Y tenemos WhatsApp, correos. Como dijimos inicialmente del programa, no tenemos hoy llamadas porque tenemos muchísimos WhatsApp y correos. Un televidente que no se identifica dice: buenas noches, mi inquietud es la siguiente. A una paciente le realizaron un lavado de oído por un médico, le hizo un lavado de oído. Bueno, hay unos elementos aquí de redacción. A veces es muy largo los WhatsApp. Al parecer ocasionó perforación timpánica, pero la señora reconsultó a los 3 días por dolor intenso. Luego, de manera informal, fue valorada por otro médico, quien indicó cubrir oídos, suspender gotas ópticas, y ella asistió a otorrinolaringología, quien confirmó la perforación, y ahora la señora hace el reclamo a los 2 médicos que la valoraron. Los 2 médicos por igual tienen responsabilidad, y qué repercusiones tienen si la señora firmó un consentimiento informado. Bueno, es una historia clínica abreviada. Sí, ahí en ese punto hay que ser muy concretos al momento de ir a demandar. En lo que narra el televidente, hay que determinar primero que todo en qué momento se ocasionó el daño y qué tipo de daño efectivamente hay allí, para saber a quién se demanda directamente. La persona que valoró con posterioridad es un concepto que hay allí, hay que entrar a valorar a través de un dictamen o de un estudio que se haga a la historia clínica, a ver cuál es el nivel del daño y en qué momento se causó, si se violó algún tipo de protocolo en ese sentido. Adiciono a lo que acaba de decir Álvaro, y es lo siguiente: el señor no detalla en la información, pero en estos casos es imprescindible la información que proviene de la historia clínica, porque muy probablemente en un caso como este va a ser necesario un dictamen pericial, porque el señor dice que la señora consultó por un fuerte dolor en su oído. Dentro del proceso habrá que determinar si cuando ella llegó a la primera consulta, producto de ese fuerte dolor, ya la perforación estaba. Habría que determinar realmente en qué momento se dio la perforación, si fue antes de la consulta o después, porque en muchos casos de este tipo de casos médicos especializados, se puede dar que, claro, la persona llega con un fuerte dolor, con una grave afectación donde el médico, y hay casos donde efectivamente la perforación ocurre por un mal procedimiento, pero también hay casos donde el dolor era ocasionado por la perforación que ya venía en curso, un cuadro clínico que ya viene en curso. Entonces habría que determinar eso también. De pronto, doctora García, para resumir a los televidentes, no es necesario o no es suficiente que se cause un daño, sino que ese daño sea imputable al médico o a la institución. Claro, es decir, para que haya responsabilidad médica, no solamente se necesita el daño, sino que haya el nexo causal entre el daño y el acto médico, ¿sí? Si no hay nexo causal, vamos a tener un proceso donde hay un acto, es decir, hay una conducta, hay un daño, pero no hay un nexo causal. Y si no hay nexo causal, no va a haber responsabilidad. Muy bien. Humberto, tengo una consulta que me dice: buenas noches, soy Johnny Alfonso Suárez, desde Bogotá, siempre los veo. Muchas gracias, señor Johnny. Mi pregunta es la siguiente. En el año 2008, mi señora sufrió la pérdida de nuestro bebé ya casi a punto de nacer. Ese era un embarazo de alto riesgo, porque ella había sufrido un aborto espontáneo 5 meses antes de salir de nuevo embarazada, y el médico no tomó las medidas preventivas, como lo fue hacerle controles cada 15 días. ¿Tengo aún posibilidades de demandar, doctor Madariaga? Bueno, primero que todo, asumiendo que si hay un daño y que es imputable al médico o a la entidad que atendió a esa paciente, el televidente no especifica si se trata de entidad pública o privada, y eso es importante para determinar el tiempo para acudir ante la jurisdicción a demandar. Por otro lado, el tema obstétrico es un tema delicado, y frente a los embarazos de alto riesgo hay protocolos definidos. Habría que revisar en qué parte de esos protocolos de atención de ese control prenatal se dio la ocurrencia de la negligencia para determinar el daño.
Sí. Vamos a irnos a una pausa comercial, Víctor Julio, ya regresamos, televidentes, así que esténse ahí esperando que regresemos con Consultorio Jurídico para complementar preguntas y respuestas, por supuesto, que tienen ustedes.